Bueno que pudiéramos hacer algunas otras consideraciones con respecto justamente al llegar al fin de este capítulo. Si tú recuerdas, bien importante que tengamos bien claro el contexto, quién escribe, cuál era la circunstancia por la cual se está escribiendo. Y bueno, como nosotros sabemos, la carta a Timoteo la está escribiendo Pablo. Pablo, como dicen los primeros versos, le pide a Timoteo, dice puntualmente, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, ¿no? Se habla de un ruego que está haciendo Pablo a Timoteo. Primero dice ruego, como te rogué, cuando fui a Macedonia yo te rogué que te quedes en Éfeso. Pero más adelante hay una palabra que llama mucho la atención y que tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando y vamos a estudiar el día de hoy. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, así te encargo ahora. Este encargo no es cualquier encargo, ¿no? Vamos a contrastar. La primera palabra, que como ya vimos, es la palabra ruego, pero después ocupa otra palabra que la Reina Valera traduce como un encargo. Pero nosotros con el estudio que hoy tendremos nos daremos cuenta que ese encargo o esa instrucción que da el apóstol Pablo es más que, es más que una simple sugerencia, es más que solamente rogar. Esta palabra encargo tiene mucho más que ver con una orden militar. Eran las órdenes que un general, que alguien con cierto rango en medio del ejército le daba a las personas que estaban a su cargo y que por supuesto no había oportunidad de que ellos desobedecieran, ¿no? Aunque al principio, repito, Pablo le ruega a Timoteo, quédate en Éfeso, termina diciendo, hoy ya no es un ruego, hoy ya es una orden militar, ¿no? Y es importante esta cuestión que podamos considerar hoy. Es una orden militar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no solamente en este capítulo, sino continuamente la Biblia hace alusión y nos enseña y nos dice que nosotros estamos en una batalla, que estamos peleando la batalla de la fe, que hay que luchar, que hay que ser como soldados, esforzarnos. Así que muchas características que tiene un soldado son las que ahora Pablo le está pidiendo a Timoteo que él pueda contemplar. Vamos a ver ahora el verso 18, primera carta a Timoteo 1:18. Dice así, te voy a leer la Nueva Biblia de las Américas, aunque más adelante vamos a variar un poquito en esto. Dice primera a Timoteo 1:18. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hermano, inclina tu rostro y empezamos orando. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque te has dispuesto, Señor, a hablar a nuestros corazones y tener una comunicación cercana con nosotros, tener comunión con nosotros, Padre. Gracias porque nosotros al abrir tu palabra estamos convencidos que eres tú el que hablas, eres tú el que nos llamas, eres tú el que nos envías, nos confrontas, pero también nos consuelas, Señor, y nos das todas las herramientas para esta lucha, Señor, la cual nos has encomendado a todos tus discípulos, a todos los que estamos aquí. Te bendecimos, Señor. Te pedimos que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento para que podamos tener estas verdades claras en nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Empezábamos leyendo el verso 18. La Nueva Biblia de las Américas traduce esta palabra con la que ya habíamos comenzado, que dice, esta comisión te confío. Esta comisión te confío. Otras versiones, por ejemplo, la versión Reina Valera, que seguramente tú tienes en tus manos, o la mayoría de nosotros, ponen este mandamiento.
Pablo está dando un mandamiento. Después dice, y vamos a considerarlo más adelante, este mandamiento: hijo Timoteo, te encargo. La Nueva Biblia de las Américas dice, te confío. Está dando un mandamiento, una ordenanza, una orden, pero también en un círculo de confianza. Una orden donde Pablo espera y sabe que va a ser obedecido. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como te doy instrucciones. Como ya te decía, esta palabra, mandamiento, instrucción, comisión, como dicen las diferentes versiones, se refieren a una orden militar. Cuando un gran oficial que estaba al mando de una batalla, al mando de una situación, de una misión de algunos soldados, le daba y él ponía esa responsabilidad o estas palabras o estas voces de mando daban la responsabilidad a los soldados de eso, de ser obedientes y de responder a lo que ellos decían. Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo, tú para cumplir la responsabilidad que tienes en la iglesia de Éfeso, necesitas aprender algo. Necesitas aprender obediencia. Esta cuestión de la obediencia, nosotros muchas veces la calificamos como que aquel que obedece es alguien que está en un rango menor, como aquel que obedece no es importante. Si nosotros obedecemos, a veces nos sentimos menos. Cuando la Biblia, por ejemplo, dice que las esposas se sujeten a sus esposos, muchas mujeres se sienten un tanto agredidas porque dicen que es como si fuera una posición menor. Pero en la Biblia la obediencia no es necesariamente una posición menor. Y nosotros hemos hablado y sabemos que la obediencia es un principio bíblico al cual incluso Cristo mismo se sometió. Dice la carta a los Hebreos que Cristo mismo aprendió obediencia. No porque Él haya sido desobediente, por supuesto no lo era. Pero Él, siendo Dios, sujeto a la carne, Él tuvo que aprender un nuevo nivel, por llamarlo así, de obediencia, sujetándose al Padre, sujetándose a la voluntad del Padre. Ahora Timoteo tiene que aprender esto. Ahora su voluntad tiene que estar sujeta, por lo pronto en lo que estamos viendo aquí, tiene que estar sujeta a su liderazgo espiritual, a su pastor, particularmente en la persona del apóstol Pablo. Esta palabra, repito, habla de obediencia y habla de responsabilidad. Creo que sí les he contado en alguna ocasión que hace algunos años ya me tocó hacer el servicio militar. Creo que es un poco diferente a lo que hoy es el servicio militar. Pero bueno, en la base aérea de Santa Lucía, después se volvió famosa con lo del aeropuerto y esto, ya sabes. Ahí hice el servicio militar y yo me acuerdo que una vez estábamos practicando para una ceremonia, no recuerdo qué ceremonia era, pero en esta práctica, básicamente lo que teníamos que hacer nosotros, los que estábamos haciendo el servicio militar, era estar de pie. Y de pronto era estar en descanso, que era abrir un poquito más los pies, y de pronto firmes. Horas debajo del sol, haciendo nada más eso, nada más, ¿no? Y obviamente con los cariñitos de los soldados que estaban ahí dándonos instrucciones, que pretendían ser obedecidas. Solo podíamos estar firmes y solo podíamos estar en descanso, nada más. Y yo me acuerdo que yo pensando en que era más inteligente que los soldados o que las personas que estaban dándome instrucciones, yo de pronto estoy a pleno rayo del sol, después de muchas horas, con mucho cansancio, sed, pues ya te imaginarás. Y de pronto, según yo tengo dominada la situación, todos los soldados están adelante de mí, entonces se me ocurre doblar así y hacerle así, ¿no? Así como para estirarme un poquito. Inmediatamente siento las delicadas manos de un soldado, así, aquí en mi cuello, así, ¡paz! Y una lágrima rodar por mí.
Y todavía me dice, ¿estás muy cansado o qué? Y yo, sí, no, casi no estoy cansado. No me podía mover, ¿no? Y ni modo de decirle y de replicarle después de tremendo golpe, pues menos a uno le dan ganas de desobedecer, ¿no? Y decía el soldado, y nos decían la gente que estaba ahí, es que yo debo tener la seguridad de que si yo mando a un soldado a estar ahí de pie hasta que yo regrese, yo debo tener la confianza de que puedo ir y voy a estar luchando o haciendo tal cosa y que voy a regresar y va a estar ahí. Yo te decía que la relación que había entre Pablo y Timoteo en el sentido de estar en una guerra, en una milicia, era una relación de confianza. Imagínate que tú cuentas con quien alguien esté en cierto lugar y de pronto llegas y la batalla y las balas y llegas, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, me fui a la tienda, ¿no? Ah, estaba cansado, tenía sed. No, en el ejército no se pueden dar ese lujo, ¿no? En el ejército no pueden, los capitanes, los generales, la gente que está en autoridad debe tener la total confianza que la gente que está a sus órdenes los va a obedecer. Pablo debía tener la confianza que si iba a dejar a alguien en Éfeso, era alguien confiable. Que no era alguien que al final de cuentas, a mí, ¿sabes qué, Pablo? No, siempre no me gustó. Estos de Éfeso son muy rudos, son muy desobedientes, entonces me voy. Era una relación de confianza y una relación en donde Timoteo debía comprender lo que ya te decía, la responsabilidad y la obediencia que implicaba su cargo. Porque finalmente él iba a responder no solamente delante de Dios, él iba a responder también delante de Pablo, delante de sus hermanos, delante de muchas personas. Él iba a dar cuenta del llamado y del ministerio que Dios le había dado. Dice Hebreos, ve por favor a Hebreos 13, verso 17. Algo que antes de llegar a Hebreos, antes de considerar este verso de Hebreos, leíamos, esta comisión te confío, hijo Timoteo. Si te fijas, primero le da este mandamiento militar, esta orden, este mandamiento, esta instrucción te doy, pero después dice, hijo Timoteo. Le está hablando de obediencia, de responsabilidad, pero si te fijas, también le está hablando con familiaridad, ¿no? Pero esto, por supuesto, no implicaba, a veces nosotros creemos que cuando pedimos algo por favor, o cuando alguien nos pidió algo por favor, tenemos la posibilidad de desobedecer, ¿no? Si alguien nos pidió algo de buena forma, podemos decir, no lo hago, ¿no? Si alguien llega, hermano, ¿puedes acomodarte en tal lugar? No quiero, ¿no? Pero quizá alguien con más rudeza, hermano, tienes que sentarte aquí. Sí, hermano, ¿no? Como que creemos que a veces la amabilidad se presta a que no obedezcamos. Cuando nuestros padres, las autoridades, cualquiera, nos habla amablemente, como lo está haciendo Pablo a Timoteo, no implicaba que, ya me habló con cariño, que Timoteo dijera, Pablo ya me habló con cariño, entonces puedo desobedecer, porque ya me dijo hijo. Sí, al principio me dijo soldado, pero después me dijo hijo, entonces ya somos iguales. No es así. Con todo y la cercanía que tenía el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo tenía la responsabilidad de obedecer a su líder espiritual. Ahora sí, dice Hebreos 13, verso 17, hablando de esta cuestión de la obediencia, pero también de la responsabilidad y finalmente de la rendición de cuentas que todos vamos a tener, todos. Timoteo y las personas que hemos y estamos en una posición de liderazgo espiritual, pero no es exclusiva. Pero dice el verso 17, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice así: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen.
El autor de los Hebreos está aplicando el mismo principio que, repito, que está en la Biblia. No es que solo se le ocurrió al autor de los Hebreos, sino que también lo menciona el apóstol Pablo, también lo menciona Juan, el mismo Jesús, etc. ¿Qué está diciendo aquí el autor de los Hebreos? Obedezcan. Y no está diciendo solo los que están en autoridad tienen que obedecer, sino es un llamado a la iglesia en general. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen, ¿no? Hasta este momento como que suena bien ser líder espiritual, ¿no? El líder espiritual manda, ¿no? El líder espiritual. Pero checa qué dice más adelante. Todos tenemos la responsabilidad de obedecer a nuestro liderazgo espiritual. Pero dice aquí, su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. ¿Qué tiene que hacer un líder espiritual? Él va a rendir cuentas. ¿A quién? Primeramente a Dios. Cualquier líder espiritual, hermano, cualquiera, lo vamos a ver más adelante en Santiago, cualquiera que pretenda enseñar, tener una posición de autoridad, tiene que estar acostumbrado a rendir cuentas de sus decisiones, de su acto, tiene que estar acostumbrado a rendir cuentas incluso de su vida. Tiene que vivir en rendición de cuentas. Es algo que también es contracultural, porque si alguien te pide a ti rendir cuentas, no, de pronto a alguien le pides rendición de cuentas, y, no, pues la rendición de cuentas es suena así como deberes con Hacienda o con deberes ahí del gobierno, de los servidores públicos. No es así. La rendición de cuentas es algo que se tiene que dar en medio de nosotros. Y es lo que Pablo le está transmitiendo a Timoteo, la rendición de cuentas, porque esa es la responsabilidad de un líder espiritual. Primeramente, tiene que rendir cuentas a Dios. Más adelante dice, denle motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes, ¿no? Nuestra labor es, mi líder espiritual va a rendir cuentas a Dios de lo que está haciendo. Lo que yo debo hacer es darle motivos para que haga su trabajo de buena gana, de buena forma. No ser yo un tropiezo para que mi líder espiritual esté haciendo las cosas con dolor, ¿no? Más bien dice, dale todos los motivos para que tu líder espiritual haga el trabajo con alegría. ¿Por qué? Porque finalmente él ha de rendir cuentas a Dios. No es tan sencillo como parece, ¿no? Muchas veces nosotros, repito, queremos la posición de liderazgo, queremos mandar, queremos estar en ciertos lugares, pero cuando nos damos cuenta que ese lugar implica aún una obediencia mayor y aún una responsabilidad mayor, nos damos cuenta que no es tan fácil como habíamos pensado. Ahora ve a Santiago 3, verso 1. También te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Acuérdate, estamos viendo esta enseñanza o esto que Pablo está transmitiendo a Timoteo con respecto a su llamado, a su liderazgo, a su posición en medio de la iglesia de Éfeso, que implica obediencia y la responsabilidad. Dice Santiago 3:1, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta, ¿no? Muchas veces, repito, nos conflictuamos porque no somos considerados para ciertos lugares, para ciertas posiciones. Y lo que dice aquí Santiago tenía una posición de liderazgo importante. Por ejemplo, algunas personas piensan que el apóstol Pablo hacía lo que bien le parecía y que él iba y él decía, voy a ir acá y voy a ir allá. No, Pablo era apóstol porque era enviado. Era enviado por una iglesia, la iglesia de Jerusalén, y el que era el pastor y el líder espiritual, incluso el apóstol Pablo, era Santiago. Santiago tenía una posición de autoridad. Pablo era más notorio, por supuesto, pero Santiago tenía autoridad dada por Dios.
incluso sobre personas que tenían liderazgo en la iglesia. Él, Santiago, él que sabía lo que era estar en una posición de autoridad, decía esto: no muchos deberían llegar a ser maestros. No muchos deberían llegar a ser maestros. ¿Por qué? Porque los que enseñamos, y él se está poniendo en ese lugar, los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Por supuesto, leíamos en Hebreos que hemos de rendir cuentas a Dios y que el primero que nos va a juzgar es Dios mismo, ¿no? Pero no solo Dios es el que juzga a las personas que enseñan. Si yo estoy enseñando ahorita, por ejemplo, ponía a unos hermanos este ejemplo hace unas semanas. Si yo ahorita estoy enseñando, debes tratar bien a tu esposa. Varones tienen que tratar bien a su esposa. Y me bajo de aquí y allá afuera me ves tratando mal a mi esposa, voy a ser más juzgado, no solamente por Dios, incluso todos ustedes me van a juzgar aún con mayor dureza que con la que juzgarías a cualquier persona, porque me paré aquí adelante a decir, tienen que tratar bien a su esposa. Esa es la responsabilidad que el que está en el liderazgo tiene. Va a rendir cuentas a Dios y finalmente también va a rendir cuentas a las personas. Nos rendimos cuentas a nosotros mismos. Yo una vez no manejo muchas redes sociales, solo para cuestiones de la iglesia y así. No publico muchas cosas, pero una vez que quería publicar, no sé, alguna foto, la verdad es que ni siquiera recuerdo bien, yo decía, ¿esto va a ser edificante para alguien? ¿No lo va a ser? Y dejé de hacerlo porque dije, aunque no era malo, o sea, no era pecaminoso, era, no sé, cualquier cosa, no recuerdo ahorita, pero definitivamente no era algo que implicara pecado, por supuesto, ¿no? Pero yo sabía que cualquier cosa que yo pusiera en una red social implicaría quizá juicio, implicaría controversia, mejor nos la evitamos. Y de esa manera yo también rindo cuentas a la gente que sigue mis redes sociales, por ejemplo, ¿no? Yo teniendo cuidado de las personas que están alrededor mío. Y nosotros, cada uno de nosotros, porque bueno, los que estamos aquí enfrente, pero como padres, pero como mamá, pero como el único cristiano en tu iglesia, no, espero que no, el único cristiano en tu trabajo, por ejemplo, ¿no? Nos hacemos maestros, nos ponemos en una posición donde la gente nos juzga. Hermano, la posición de un hijo de Dios, la posición de llamarte discípulo de Cristo es una posición de obediencia y de responsabilidad. Y Pablo lo sabía y se lo estaba transmitiendo a Timoteo. Hay una frase que tal vez conoces que es así: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Alguien la conoce? ¿Sí? ¿De quién es? ¿Del tío Ben? ¿Del hombre araña? Bueno, no es del hombre araña puntualmente, es del tío Ben. Es del tío Ben. Aunque la dijo el tío Ben y el tío Ben nos tuvo que recordar ciertas cosas, esa frase se acuñó justamente en el primer siglo de la iglesia. Y los griegos hablaban mucho esa, vamos a decir, en esa cultura de que si tenías cierta influencia sobre alguien, tenías una gran responsabilidad. O sea, lamento desilusionarte, no la inventó el tío Ben, no la inventó Marvel, ¿no? Desde el primer siglo se menciona esta frase. Pero las personas en el primer siglo tenían esto bien claro. Si yo voy a ser un maestro, si yo voy a ser un padre, si yo voy a ser cristiano, si yo voy a tener ciertos lugares de servicio en la iglesia, esto implica una responsabilidad y la gente tiene que ver en mí eso. Es un poco diferente a lo que la cultura de hoy vive o habla, ¿no? Hoy queremos
los privilegios, pero no queremos las responsabilidades, ¿no? Hoy queremos que alguien nos reconozca y hoy queremos el lugar de importancia, pero no queremos la responsabilidad que implica. ¿Te acuerdas las personas que eran los antagonistas en el capítulo 1 de Primera a Timoteo? Dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Queriendo una posición de liderazgo, pero ni siquiera podían entender de qué se trataba el lugar que ellos anhelaban. No sabían de obedecer, no obedecían a sus autoridades espirituales, no se sometían a la autoridad puesta por Dios, que era el apóstol Pablo. No lo hacían, no querían, no se sometían a la autoridad puesta por Dios, que era Timoteo. Solamente querían un lugar de importancia, ser reconocido como maestro, que me digan maestro, que la gente vea que yo sé más que las demás personas, ¿no? Eso es algo que impera en la cultura de hoy. Regresamos a 1 Timoteo 1, verso 18, y dice así. 1 Timoteo 1, 18 dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo. Ya hablamos del mandamiento, de la obediencia, de lo que está implicando todo esto, también del cariño con el que el apóstol Pablo está hablando, pero que lo pida con cariño no quiere decir que que Timoteo tuviera una oportunidad de desobedecer lo que Pablo decía. Y dice así, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Se habían hablado cosas de Timoteo. No vamos a adentrarnos con demasiada profundidad a qué se refiere esta cuestión de las profecías que se habían hecho. En resumen, profecía quiere decir palabra de Dios, ¿no? El que habla profecía es el que está hablando de parte de Dios, el que habla de parte de Dios. Entonces, había hombres que a quienes Dios les había dado autoridad, que venían de parte de Dios y porque esta palabra dice que hicieron en cuanto a ti. Literalmente esa palabra quiere decir dieron una guía. O sea, estos hombres de Dios dieron una guía de lo que Timoteo tenía que hacer, ¿no? Moldearon, vamos a decir, el camino de Timoteo en Éfeso en cuanto a su ministerio, etcétera, ¿no? Entonces, Dios había usado a hombres, incluido el apóstol Pablo, para confirmar el llamado, el ministerio de Timoteo. Tampoco es que un día Timoteo dijo, yo voy solito. ¿Quién me llamó? Pues entre Dios y yo. No, ese ministerio era respaldado, por supuesto, por Dios. ¿Y cómo se había hecho evidente que tenía el respaldo de Dios? Pues con los hombres de Dios que habían guiado el ministerio, el llamado de Timoteo. Dios había dicho cosas, dice, para que conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Se habían dicho cosas que iban a pasar con Timoteo, pero ahora Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que ser congruente con respecto a lo que Dios dijo de ti. Hermano, todos los que estamos aquí y todos los seres humanos en la historia vamos a cumplir la voluntad del Señor, queramos o no queramos. Podemos poner el ejemplo, por ejemplo, de Sansón. Sansón hizo la voluntad de Dios. Finalmente se hizo la voluntad de Dios en Sansón. ¿Qué dices? Ok, antes de dar la respuesta. Jonás cumplió la voluntad de Dios. Sí. Fíjate, Jonás recibió la indicación de parte de Dios. Tienes que ir a predicar a Nínive. ¿Y te acuerdas cuál fue la respuesta de Jonás? No. ¿Por qué no vas, Jonás? Pues Señor, porque eres bueno y si voy a predicarles los vas a perdonar. Y yo no estoy dispuesto a verlos perdonados. O sea, son tan malos que...
¿Y te acuerdas qué hizo Jonás? Se dio la espalda y se puso a caminar al lado contrario a donde Dios le había dicho que fuera. ¿Te acuerdas? Finalmente, Jonás fue a predicar a Nínive. Sí, todo vomitado, pero fue a predicar a Nínive, ¿no? Sansón, su propósito era destruir a los enemigos, a los filisteos. ¿Destruyó a los filisteos? Sí. Pelón y ciego, pero cumplió la voluntad de Dios. Hermano, ¿cómo quieres cumplir la voluntad de Dios? Hermano, tú y yo vamos a cumplir la voluntad de Dios, para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti milites la buena milicia. Dios le decía a Abraham, yo voy a hacer contigo lo que dije que iba a hacer contigo. Si quieres, está bien, y si no quieres, yo voy a hacer contigo lo que dije que iba a hacer contigo. Hermano, ¿cómo quieres ir a cumplir la voluntad de Dios? Agradándote en la voluntad de Dios, agradándote en lo que Dios quiere hacer contigo, respondiendo responsable y obedientemente al mandato de Dios, o resistiéndonos, o yendo a caminar al lado contrario y teniendo que pasar las de Jonás, las de Sansón, para finalmente regresar con el rabo entre las patas a hacer lo que debimos haber hecho desde el principio. Hermano, aprendamos estos principios, que no sea necesario en nuestras vidas llegar a esos lugares, a esas situaciones, para decidirnos a hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Y después dice, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Que milites la buena milicia. Esta palabra buena, de buena batalla, buena milicia, como traducen otras versiones, quiere decir excelente, virtuosa, noble. Todos estamos en una batalla, decíamos al principio. Estamos en una guerra y esta es una batalla. Hermano, y si no te has dado cuenta, solo hay que abrir un poquito los ojos y ver alrededor para darnos cuenta que estamos en una verdadera batalla, en un campo de guerra. Ahora, tú y yo decidimos si queremos dar buena batalla, una excelente batalla, una batalla virtuosa, o solamente estar en medio de las balas, ¿no? Solamente haciéndonos a un lado, solamente no era un secreto lo que Pablo le estaba diciendo en este momento a Timoteo. Estamos en una guerra. La vida cristiana, hermano, es una milicia, es una batalla. Se asemeja a una guerra más que a un paraíso o a un lugar en calma. ¿Va a llegar ese lugar? Por supuesto. ¿Tenemos esperanza? Por supuesto. Pero ahorita el llamado que Dios nos ha hecho es a pelear la buena batalla, a levantarnos, a no olvidarnos que hay gente peleando con nosotros. Ve Efesios 6, verso 12. ¿Sabes que no era cómodo para Timoteo? Quizá Timoteo podría haber estado más cómodo en cualquier otro lado que no fuera Éfeso. ¿Te acuerdas del pueblo de Israel cuando cuando estaba en el exilio en Babilonia? Y que de pronto Dios toca el corazón primero de Ciro, después de Artajerjes, para que el pueblo de Israel pudiera regresar a reconstruir el templo y las murallas de Jerusalén. ¿Te acuerdas, no? Todo el pueblo estaba allá. Y de manera milagrosa Dios abre puertas para que todo el pueblo regrese. ¿Te acuerdas más o menos qué porcentaje del pueblo regresó a reconstruir?
¿Te acuerdas más o menos? ¿Cuánto le echarías? Más o menos. ¿Qué porcentaje del pueblo regresó? Hay una respuesta ahí aventurada, ¿no? 30% por acá, ¿qué más? 15%. Ok. Dicen los historiadores que algo así entre el 5 y el 7% del pueblo de Israel regresó. ¿Por qué? Porque aunque eran esclavos en Babilonia, estaban cómodos. Ya tenían su casa, ya tenían su carrito, ya se vestían de Armani y cosas así. Eran esclavos, pero no estaban en su tierra. Pero de hecho, hay algunos historiadores dicen que esa imagen del judío rico se construyó en Babilonia, ¿no? Y ya después es la imagen que quizá todos tenemos actualmente, ¿no? No quisieron regresar. ¿Por qué? Porque estaban cómodos. Eso de tener que regresar a construir. Si yo ya tengo mi casa y ya tengo mis negocios, tener que agarrar otra vez la arena y la pala y los martillos y trabajar, no es un lugar cómodo. Quizá para Timoteo le era un lugar más cómodo. Cualquier otro lugar, y Éfeso no. Hermano, quizá para ti y para mí no sea más cómodo otro lugar. Sin embargo, tenemos el llamado de Dios y somos, hermano, soldados. Una guerra no es un lugar cómodo, pero sí es un lugar necesario. Es un lugar donde tenemos que estar. Y dice Efesios 6:12, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, estamos en una guerra y déjame darte una noticia. La guerra no es con tu hermano que está al lado de ti. La guerra no es contra tu hermano que no te saludó en la mañana o que te dio la espalda. Hermano, la guerra no es contra tu esposo, no es contra tu esposa. Se disfraza, pero esa no es la guerra real que tiene un hijo de Dios. No es contra el gobierno, no. Dice aquí que es contra principados y contra potestades, contra los poderes de las tinieblas de este mundo. Nuestra guerra es espiritual. Hermano, ¿cómo sales a la guerra? ¿Qué llevas a la guerra? ¿Cómo saldrías a una guerra? Si el apóstol Pablo te está diciendo, vamos a ir a luchar contra huestes de maldad, ¿qué te llevarías a la guerra? ¿Qué dirías? Vas saliendo de tu casa y te dicen, vamos a una guerra contra huestes espirituales de maldad. Pues así con lo que traigo, ahí vamos improvisando. No, si sabes que vas a luchar contra huestes espirituales, te vas bien armado, ¿no? Llevas todo lo que puedas, llevas todo el armamento necesario, porque son principados, huestes, poderes del mundo de las tinieblas, fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, con nuestros 5 minutos de oración a la semana no alcanzan. Con solamente venir los domingos a la iglesia no es suficiente. Así vas a afrontar la guerra en la que estamos. Así vas a afrontar a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así las afrontaría la iglesia del primer siglo. Así saldría a luchar el apóstol Pablo, así saldría a luchar Timoteo. Yo creo que no. Hermano, esta cuestión de Efesios 6, de que nos pongamos la armadura, nos gusta ser de pronto un poco raros, es la palabra. Y a veces vas a salir de tu casa y me pongo la armadura, así como si con decir me pongo la armadura ya te la pusiste. Eso no es ponerte la armadura. La armadura, hermanos, el escudo, la palabra de Dios, este yelmo de la salvación que nos protege, hermano, es algo que de todos los días, ¿no?
No es que solamente digo, me pongo hoy la armadura y con eso asumes que ya vas a salir protegido para luchar con estas huestes celestes espirituales de maldad. Hermano, hay una guerra en contra de los tuyos, hay una guerra en contra de tu esposa, hay una guerra en contra de tu esposo, hay una guerra en contra de tus hijos. El enemigo quiere matar a tus hijos. El enemigo quiere lastimar y destruir a tu hermano que está al lado. Hermano, hay una guerra que quiere destruir y que quiere la vida de tu hermano que está al lado. Dejemos de ser nosotros el centro de la iglesia. Hay alguien, hermano, que necesita de ti. Hay alguien, hermano, que necesita que luches por él. Juntos, ¿no? El Señor nos ha llamado, como el pueblo de Israel en la época de Nehemías. Era evidente que el Señor había llamado a estar en comunidad, a estar juntos, a pelear juntos. No es una pelea que vas a llevar a cabo tú solo. Hermano, las personas que están a tu lado no son tus enemigos. Es un engaño que el enemigo quiere que creas, que las personas que están al lado de ti ahorita son tus enemigos, y no es así. Ese es un engaño del enemigo que solamente busca dividir, porque hay una guerra en contra de la iglesia que busca dividir la iglesia, que busca dividir familias, que busca robar, matar y destruir. Pero nuestra guerra, hermano, es contra principados y potestades. Dice 1 Timoteo 1, verso 19. Está hablando de esta milicia, de esta guerra. ¿Cómo hacerle? Verso 19 dice, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Esta expresión, guardando la fe. Otras versiones dicen, aferrándote a tu fe, aferrándote a la verdad. ¿A qué nos tenemos que aferrar, hermano? Como discípulos de Cristo, como soldados de Jesús, tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor. Exponernos a la Biblia más y más. Exponernos a estar preparándonos juntos para esto. Yo te decía, no nos alcanzan con 5 minutos a la semana. Gracias a Dios, hoy al ratito lo van a anunciar, pero bueno, hoy es el último día para que se cierran las inscripciones para los discipulados. Hermano, no sabes qué bendición y qué lucha es esta cuestión de los discipulados. Y yo el otro día hacía el recuento de todos los discipulados que vemos, al menos en la zona sur, los discipulados entre semana, ¿no? Tenemos martes de matrimonios, miércoles, aquí estamos viendo el de doctrinas, y hay muchos. O sea, son en la zona sur, de 3 iglesias, son algo así como 40 estudios bíblicos, por Zoom, unos para servidores. Y yo decía, caí en cuenta, 40 estudios bíblicos. ¿No piensas que es un montón? Qué bendición que haya 40 estudios bíblicos entre semana en la iglesia. Hermano, ese es nuestro llamado primario al ser iglesia, a hablar la palabra de Dios y a alimentar al pueblo. Ese es nuestro llamado primario. Y por la gracia de Dios y con la bendición del Señor, hermano, hay 40 discipulados. ¿Cuántos de estos estás tomando? ¿No será que algunos estamos peleando solos? ¿No será que estamos dejando a algunos, estamos dejando de pelear? ¿No será que estamos saliendo a la guerra sin llevar las armas necesarias? Aférrate a la verdad, aférrate a la palabra del Señor. Y después dice, y una buena conciencia. Finalmente esta palabra buena conciencia es lo que Romanos 2 dice que el Señor puso en cada uno de nosotros, de parte de Dios, algo que o acusa nuestros corazones, ¿no? O que nos defiende. Cuando tú sabes qué es lo correcto, tu corazón hace 2 cosas y tú actúas.
Tu corazón hace dos cosas. O te acusa cuando haces lo incorrecto, o tu corazón te defiende, ¿no?, cuando haces lo correcto. A eso se refiere la buena conciencia, que tu corazón no te acuse, que tu corazón diga, sí, estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Y dice, Pablo empezaba diciéndole a Timoteo que justamente la buena conciencia y la fe, dice, de las cuales cosas desviándose algunos. O sea, algunas personas decidieron dejar la buena conciencia y dejar a un lado el aferrarse a su fe. Dejaron a un lado su testimonio, dejaron a un lado vivir una vida para Cristo y dejaron a un lado aferrarse a la palabra de Dios. Hace poco tiempo le preguntaba a una hermana que no quisiera, bueno, le preguntaba a una hermana, ¿usted se discipula? ¿Y sabes qué me contestó? No, ya terminé. Dije, ¿ya terminó? Sí, ya terminé de discipularme. Porque apenas nosotros vamos a empezar el módulo 7, entonces todavía no termina, porque pues apenas ni siquiera, nadie lo ha hecho, ¿no? No, yo hice hasta el 3. Le digo, entonces, ¿por qué me dice que ya terminó? No, es que yo ya estudié lo suficiente. No se está refiriendo solo a los módulos, o sea, dice que de la Biblia ya estudió todo lo que tenía que estudiar. Sí. Y hermano, no la saqué de ahí. O sea, y quizá pensamos que este es un caso extremo, pero cuando nosotros no estamos tomando tiempo para venir a la palabra del Señor, para tomar tiempo para venir a la iglesia y ser enseñados juntos, hacer iglesia, finalmente estamos diciendo lo mismo. Yo ya sé lo suficiente, Señor. Qué bueno que hay 40 discipulados. Qué padre que unos hermanos van los miércoles, pues lo han de necesitar mucho, pero yo no. Hermano, aprovechemos. Un hombre de Dios en el seminario de liderazgo que apenas pasó el pastor Gerardo Ferace decía que un hombre de Dios tiene que estar apercibido de los tiempos que está viviendo. Pablo le decía a Timoteo que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Déjame decirte, hermano, estamos en tiempos peligrosos. Estamos donde hay hombres amadores de sí mismos, gente que está solamente buscando llenar sus propios vientres, que por ganar ciertas cosas, dice, lastimarán al rebaño. Hermano, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Estamos viviendo una guerra. Y Dios nos ha dado todo lo que es necesario. Dice el apóstol Pedro que todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida piadosa, todo lo que tú necesitas para vivir una vida que agrada a Dios, Dios ya te lo dio. A veces pensamos, Dios me ha dado todo para esta vida y pensamos casas, carros, una carrera. No, está diciendo lo que necesitas para vivir una vida piadosa. Una vida piadosa es una vida que agrada a Dios. Hermano, si tú quieres agradar a Dios, tienes todas las herramientas a la mano. La palabra de Dios, la iglesia, la oración. Podríamos vivir una vida, tú y yo, hermano, podemos vivir una vida que agrade a Dios. Esta cuestión está hablando, si tú recuerdas desde el principio, de estas falsas doctrinas, de aquellos que están predicando cosas que van contrarias al evangelio de Cristo. Y aquí nos damos cuenta de algo importante en todo esto. Esta cuestión del error doctrinal o de las falsas doctrinas no solo tiene que ver eso con un error o con una interpretación incorrecta de lo que la Biblia dice. En realidad es un problema moral. Muchas personas dicen, hay una frase que dice que el ser humano, nosotros sabemos que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Pero esta frase dice que el hombre hace un Dios a su imagen y semejanza. Entonces, yo quiero que Dios diga lo que a mí me conviene,
Si a mí me conviene decir que está bien que se casen hombres con hombres, pues digo, la Biblia dice, ¿no? ¿Es un error doctrinal? Bueno, sí, pero es más que eso, ¿no? O sea, es un problema más bien de pecado en el corazón que estás queriendo ocultar y poner la palabra de Dios en medio de algo que tú quieres hacer y solamente estás justificando. Dice el verso 20, entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Si te fijas, Pablo no se guarda nombres, ¿no? Había personas que habían lastimado a la iglesia en Éfeso, que probablemente incluso habían sido parte del liderazgo en la iglesia en Éfeso, que a lo mejor eran maestros en la iglesia en Éfeso. Y Pablo con todo dice, está hablando de estas personas que se han desviado de estas cosas santas que vienen de parte de Dios, la buena conciencia, no se han aferrado a la palabra de Dios. Y dice, entre ellos están Himeneo y Alejandro. Pone nombres y da un apercibimiento a la iglesia. Estas personas no están procurando el bien de la iglesia. Estas personas, bueno, aquí dice, a quienes he entregado a Satanás. Quizá hoy nos suene muy drástica esta expresión, a quienes he entregado a Satanás. Pero bueno, decíamos al principio, el Señor nos ha llamado a estar en comunidad, el Señor nos ha llamado a estar en iglesia. Y cuando yo rindo cuentas, cuando yo estoy en medio de la iglesia y formo parte del cuerpo de Cristo, la iglesia me brinda su protección, me brinda su cuidado, me brinda su consejo, me brinda el estar luchando juntos. Pero una vez que yo no he aceptado la voluntad de Dios y he sido motivo de división y de falsas doctrinas, como está diciendo, Pablo dice, los he entregado a Satanás. ¿A qué se refiere? Los he sacado de la comunión de la iglesia, porque imagínate, si en medio de la iglesia las cosas están difíciles, imagínate fuera de ella. Estamos a expensas puntualmente de lo que dice aquí, de Satanás. Dice, a quienes he entregado a Satanás, lo que algunos llaman la excomunión, ¿no? No puedes estar aquí porque estás predicando, hablando. Pablo le dice a la iglesia en Roma, checa y ve los que causan divisiones, ¿no? Y está dando un apercibimiento y está dando una razón para personas que habían estado en la iglesia, pero en ese momento no era conveniente que estuvieran ahí. Entonces Pablo los saca de la comunión de la iglesia. Algo importante dice aquí, para que aprendan a no blasfemar, para que aprendan a no blasfemar. Esta palabra aprender literalmente quiere decir aprender o adiestrarse mediante el castigo físico. O sea, la idea de que alguien sea sacado de la comunión de la iglesia es que él pueda aprender. O sea, que lo que vaya a pasar fuera de la iglesia, o sea, los golpes que reciba fuera de la iglesia, el ataque que reciba fuera de la protección de la iglesia, lo obliga a reflexionar. Y gracias a ese daño causado, o que pueda sufrir cierto daño, pueda aprender. Y dice a no blasfemar. Esta palabra blasfemar. Los que causaban divisiones, los que decían no me someto a Timoteo, los que decían, lo que está diciendo ahí Pablo, no es que se estén oponiendo en contra de las personas. Esta palabra blasfemia puntualmente quiere decir aquellos que están hablando mal en contra de Dios. ¿Qué estaban haciendo estas personas? Oponiéndose a Dios. No oponiéndose a Pablo, no oponiéndose a Timoteo, se estaban oponiendo a Dios mismo. Por último, ve por favor a Nehemías 4:14. En este buscar aferrarnos
a la fe, en este buscar no ser acusados ni reprendidos por nuestra conciencia, en esta guerra en la cual estamos todos juntos como iglesia, en esta temporada, en este tiempo difícil que, dicho sea de paso, amenaza con estar peor. Necesitamos estar en comunidad. Ya mencionábamos un poquito, recordábamos lo que estaba pasando en la época de Nehemías, ¿no? Regresaron y empezaron a reconstruir las murallas. Pero ellos sabían que había un ataque en contra de ellos. Entonces, no lo vamos a ver con calma, pero incluso dice que se ponían espalda con espalda, ¿no? Porque yo estaba aquí trabajando y yo necesitaba a alguien a mis espaldas que estuviera también trabajando, pero guardándome las espaldas, ¿no? Y dice que en una mano traían la espada y en otra traían la cuchara de albañil, yo siempre digo, ¿no? Y estaban trabajando, pero como sabían que estaban en guerra, también del otro lado traían una espada. Y del que estaba atrás, él tenía una responsabilidad por la vida de el que estaba a sus espaldas. Porque, hermano, no solo estás peleando, no es tu propia batalla la que estás peleando. Es una batalla y una guerra, una pelea mutua. Es una pelea que es de nosotros. Dice Nehemías 4, verso 14. Dice, luego mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, primero reúne a los que tenían cierto liderazgo y después dice que a todo el pueblo, o sea, un mensaje no solo era para los líderes, era un mensaje para todo el pueblo. Y les dije, no tengan miedo del enemigo. Hermano, estamos en una guerra, pero el mensaje que Dios tiene para nosotros es, no tengas miedo del enemigo. Sí tenemos que luchar, sí tenemos que levantarnos, sí tenemos que ir bien armados, pero hermano, no tengas miedo del enemigo. Y dice aquí, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso. Y empieza a hablar de Dios, no empieza a hablar de las cualidades del ejército, ¿te das cuenta? No está diciendo, tú eres bien valiente, tú eres bien fuerte, tú has entrenado mucho. No. Dice, no tengas miedo del enemigo, recuerda a Dios. Recuerda que Él es grande y que Él es glorioso. ¿Quién va a pelear la batalla? Dios. Pero con todo aquí nos dice, Él es grande y glorioso, entonces acuéstense a dormir. No dice eso. Dice, Él es grande y glorioso, pero ¿ustedes qué tienen que hacer? Luchen. Y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Hermano, la pelea que tenemos hoy, como ya te decía, no es personal. Quizá cuando has decidido dejar de luchar, estás dejando a alguien más a expensas del enemigo. Estás decidiendo no luchar. Quizás estás decidiendo no luchar más al venir a la iglesia, porque a veces venir a la iglesia es una lucha, ¿no? A veces es complicado, hoy voy, no voy, está más padre acá, y a veces es una lucha. Piensa esto, hermano. No solo estás decidiendo si tú vas a ir o no a la iglesia. Estás luchando por tus hijos. Estás luchando por lo que quieres que vean tus hijos. Te voy a poner un ejemplo. Hoy no tenía ganas de venir, la verdad. Estaba muy cansado y me sentía un poco mal. Nada más que me acordaron que yo iba a predicar y dije, no, sí tengo que ir. Por supuesto lo pensé y no pensé en ningún momento faltar, pero me acordé de mis hijas, ¿no? Y me acordé de este texto. Decía, tengo que ir porque mi lucha no solo es si yo me quedo o no me quedo, sino estoy luchando por mi esposa, por mis hijas. Y finalmente, hermano, mi lucha también es por ustedes, ¿no? Porque yo sabía que tenía que traer un mensaje de parte de Dios, ¿no? Y yo hoy, a tiros y jalones, traté de cumplir lo que el Señor me dijo que hiciera el día de hoy.
Pero como hemos dicho siempre, esta lucha no es solo de una persona, no solo es de quienes se paran aquí. Esta lucha es de todos nosotros. Cuando has dejado de luchar, estás dejando a alguien más a expensas de los enemigos. Hermano, estás luchando por tu esposa, estás luchando por tu esposo, estás luchando por tus condiscípulos, por tu hermano, por tu compañero de ministerio, estás peleando por muchas personas. La lucha no es individual. Hermano, aférrate a la fe. Inclina tu rostro y oramos juntos. Señor, gracias te damos porque eres bueno, Señor, por tu palabra, Señor, que nos habla, Señor, y nos apercibe del tiempo que hoy estamos viviendo, Señor. Tu palabra nos habla y nos dice que en los posteriores tiempos habría tiempos peligrosos, que no serían necesariamente tiempos fáciles, tiempos sencillos, Señor. Pero Dios, tú no nos mandaste a estar en este mundo solos. Primeramente nos has dado a tu Espíritu, nos has llenado de tu palabra, Señor, y nos has mandado en comunidad a luchar, Señor. Nos has dado todas las herramientas que nosotros necesitamos para que esto pueda ser así, para llevar esta batalla a buen fin, Señor, y no tener miedo, porque dice tu palabra, Señor, que tú eres el que luchas por nosotros, Señor. Enséñanos, Señor, a tener claro que de mis decisiones no solo depende mi vida o lo que yo voy a hacer en el futuro, Señor, sino que también de mis decisiones implica, Señor, la seguridad de alguien más, Señor. Que cuando yo decido, también estoy decidiendo por mi esposa, por mis hijos, Señor. Que cuando yo decido cosas, estoy decidiendo por mi hermano en la iglesia. Cuando yo decido luchar y levantarme y pelear la buena batalla, también estoy decidiendo hacerlo por ti, por supuesto, pero también por la iglesia en donde nos has puesto, Señor. Que cuando me decido a servirte, Señor, no solo lo hago por mí o por ti también, Señor, sino lo hago en amor, Señor, y sirviendo y luchando por aquellas personas por las cuales tú entregaste tu vida, Señor, que es la iglesia, Dios. Señor, habla a nuestro corazón, Dios. Aquellos que tenemos las manos débiles y caídas, Señor, levanta nuestras manos, Señor, y fortalécenos, Dios. Porque eso dice tu palabra, que aquellos que confían en ti, Dios, aunque estén desgastados en su cuerpo, Señor, levantaremos alas como las águilas, Señor, y caminaremos sin cansarnos, Señor, sin fatigarnos, Padre. Pero para esto, Señor, tenemos claro que necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia y necesitamos, Señor, de esas armas, Señor, de las cuales habla tu palabra, esas armas espirituales que no son carnales, pero que son útiles para la destrucción de fortalezas, Señor. Para esas fortalezas y esos principados que se han opuesto y se seguirán oponiendo, Señor, a tu reino. A que nos levantemos como hijos tuyos y como iglesia, esa iglesia que persevera, esa iglesia que lucha, Señor. Esa iglesia que no está adormecida, esa iglesia que no está dormida, Señor, sino que está luchando, que se levanta todos los días y da su vida, Señor, por ti, Padre. Porque esa iglesia existe, Señor, esa iglesia está vigente, Señor, y hay muchos hermanos nuestros que han decidido ser esa iglesia el día de hoy, aunque quizá no sean tan visibles como quisiéramos, Señor, pero hoy tu iglesia está marchando y se está levantando fuerte, convencida del lugar en la que tú los has puesto, Señor, y rendirá cuentas delante de ti, diciendo que hemos terminado la buena batalla, Señor. Y queriendo escuchar, Señor, tu voz que nos dice: en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré,
entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.